Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar cuál es la peor adicción que puede estar destruyendo vuestro espíritu justo delante de vuestras narices, más rápido y silenciosamente que cualquier pecado visible como el alcohol o los cigarrillos? Algo que esclaviza el alma sin que la mayoría se dé cuenta, dejando el corazón pesado y la fe debilitada día tras día. Mira lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 8:34, donde revela claramente que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y te pregunto, querida, ¿este vicio invisible no es exactamente eso? Una esclavitud que nos ata sin cadenas visibles, sino que pesa sobre la conciencia como un ancla en el fondo del mar del alma. Escribe ahora en los comentarios, con toda la fuerza de tu fe, la frase «Dios me protege», porque al declarar esto, reconoces que solo Él puede liberarnos de lo que nos oprime por dentro, y creo que al hacer esto, el Espíritu Santo ya comienza a actuar en tu corazón. Queridos amigos, hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie había dicho con tanta claridad en todos estos años de mi ministerio, donde he visto tantas vidas transformadas por la palabra, pero también a tantas atrapadas en esta sutil trampa. Y el valor de este video es que al final entenderéis cómo identificar esta adicción a la duda espiritual, lo cual es lo peor para el espíritu porque nos aleja de Dios sin que nos demos cuenta. Y recibirá herramientas directas de la Biblia para romper esas cadenas, logrando verdadera paz y una fe más fuerte para afrontar los días difíciles que nos llegan a todos. Quédate conmigo, porque lo que promete la palabra aquí es la verdadera liberación, como en Romanos 14:23, donde se escribe que todo lo que no es de fe es pecado, y toda duda es condenada como un pecado que corroe el alma desde dentro. Pero prometo que exploraremos esto paso a paso, revelando cómo esa duda se asienta como un enemigo silencioso, prometiendo alivio inmediato a quienes llevan este peso de incertidumbre espiritual que tantos de mis hermanos y hermanas sienten cada día. Escribe tu amén en los comentarios ahora como una declaración de fe a Dios, porque Él ve tu corazón y responde a quienes claman sinceramente y siente esa conexión que nos une en este camino por la verdad de las Escrituras. Hermanos míos, imaginad cuánto puede cambiar vuestra vida cuando os dad cuenta de que esta adicción a la duda no es solo un pensamiento pasajero, sino una semilla plantada que crece y evita que las bendiciones del Señor fluyan libremente hacia vosotros y vuestro hogar. Y por eso preparo estos mensajes con tanto cuidado. Décadas de asesoramiento me han enseñado que la palabra es la clave para abrir puertas cerradas en el espíritu. Mientras ves hasta el final, descubrirás no solo por qué esta esclavitud espiritual ocurre en tantos creyentes dedicados, sino también los pasos prácticos para erradicar esta raíz, sintiendo una ligereza que solo proviene de la fe pura, y te garantizo que esto tocará lo más profundo de tu alma, trayendo la esperanza que quizás has estado buscando durante tanto tiempo en medio de las luchas diarias. Disfruta de este vídeo. Si tu corazón ya siente el llamado de la palabra, suscríbete al canal y activa la campana, porque al hacerlo te conviertes en un instrumento en manos de Dios para llevar este mensaje de liberación a más hermanos y hermanas que necesitan escuchar. Y cada suscripción es como una semilla sembrada en el campo del reino, multiplicando el bien que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Queridos míos, mientras caminamos juntos por estas verdades eternas de la Biblia, veréis que no son palabras vacías, sino la luz la que ilumina los rincones oscuros del espíritu donde se esconde la duda, y el impacto de esto en vuestra vida puede ser profundo, renovando la confianza en el Padre que nunca nos abandona, incluso cuando llegan las tormentas. Hoy veo a tantos de mis hermanos cargando con un peso inexplicable cada día al despertar, como si hubiera una nube sobre su cabeza que no se va.
un cansancio espiritual que no explica las noches sin dormir ni la falta de paz incluso después de la oración. Y pregunto, ¿no sería eso la señal de que algo sostiene tu espíritu, impidiéndote correr la carrera que se nos impone, como nos enseña Hebreos 12:1, donde la palabra nos exhorta a deshacernos de todo el peso y pecado que tan de cerca nos rodea, a correr con paciencia la carrera que se nos impone? Verás, hermanos míos, estas corrientes espirituales son reales, se forman lentamente, como hilos que se entrelazan alrededor del alma, surgiendo de pensamientos que aceptamos sin cuestionar. Y la reflexión aquí es profunda, porque el Señor nos llama a examinar todo a la luz de su verdad, reconociendo que lo que parece solo una preocupación pasajera puede ser en realidad un obstáculo que nos impide recibir plenamente las promesas divinas. En la práctica empieza hoy examinando tus pensamientos. Pregúntate si construyen o destruyen, si conducen a la fe o a la duda, porque ahí es donde comienza la victoria. Y piensa en la metáfora del ancla en el mar agitado, que sostiene el barco, pero también le impide navegar hacia aguas tranquilas. Así que es este peso el que nos ancla en el lugar equivocado, manteniéndonos alejados de las aguas vivas que Jesús ofrece. Pero, ¿y si te digo que esto no es el final de la historia, que hay puertas que se abren cuando ignoramos estas señales, puertas a males mayores que pueden entrar en la vida sin invitación? Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación, porque el Espíritu Santo quiere mostrarte cómo identificarte y romper con lo que te une. Queridos míos, esta duda comienza como una pequeña semilla, plantada en tiempos de debilidad o decepción, y crece lentamente hasta dominar el jardín del alma, dejándonos inestables como un árbol sin raíces firmes. Y vean lo que Santiago 1:6 nos advierte tan claramente, que quien duda es como una ola del mar, impulsada por el viento y lanzada, pues en efecto, un hombre de doble mente es voluble en todos sus caminos. La reflexión sobre esta inestabilidad espiritual es dolorosa pero necesaria, hermanos míos, porque nos muestra cómo la duda priva a Dios de la firmeza que quiere dar a sus hijos, haciéndonos vulnerables a las tormentas de la vida, incapaces de sostenernos en las promesas del Padre. Y la aplicación práctica es simple pero poderosa. Cree sin dudar. Ejerce la fe como un músculo que se fortalece con el uso diario, declarando las verdades de la palabra sobre las circunstancias, porque así es como el espíritu se estabiliza y florece. Recuerda la historia bíblica de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, cuando vio a Jesús y bajó del barco. Pero al mirar el viento y las olas, empezó a hundirse clamando: «Señor, sálvame». Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo sostuvo, diciendo: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y en esto vemos cómo la duda nos hunde rápido, pero la mano del Salvador siempre está extendida para levantarnos cuando clamamos con fervor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esa semilla no se extrae a tiempo, cuando germina y forma un ciclo vicioso que esclaviza por completo un torbellino espiritual del que es difícil salir por sí sola? Y esto es lo que debemos analizar más detenidamente ahora, porque Dios tiene la revelación de la raíz que vamos a excavar juntos por su palabra. Hermanos míos, este ciclo que esclaviza al espíritu es como una prisión invisible, construida ladrillo a ladrillo, con pensamientos rebeldes, donde la mente está cautiva del enemigo sin que nos demos cuenta. Y escuchad lo que Pablo nos ordena en 2 Corintios 10:5, llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque los argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios deben ser demolidos para que llegue la libertad.
Reflexionad conmigo sobre este cautiverio mental, queridos, cómo nos impide oír la pequeña voz del Señor en medio del ruido de las dudas constantes, robándonos la alegría de la salvación y dejando un vacío que no llena nada, y la aplicación es directa. Apoderaos de todo pensamiento que no glorifica a Dios. Sustituidlo inmediatamente por la verdad bíblica, entrenando al espíritu como un soldado que protege la fuerza de la mente contra invasores sutiles. Imagina una prisión en las profundidades de la tierra, con gruesos muros de mentiras acumulados a lo largo de los años, donde el prisionero ni siquiera se da cuenta de los barrotes porque se han forjado lentamente con excusas y miedos. Pero el Señor viene con la llave de la palabra para abrir todas las puertas, y ahora surge la pregunta que no puede esperar. ¿Cuál es la raíz profunda de esta prisión, el origen que alimenta todo este ciclo? Porque sin conocer la raíz, no cortamos el mal en la base, y esto es lo que la palabra nos revelará a continuación. Prepara tu corazón para esta verdad transformadora. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, porque en medio de tantos años pastoreando almas, he visto que en la raíz está la victoria consolidada, y el Padre tiene un plan perfecto para liberar tu espíritu de esta esclavitud silenciosa que pesa tanto sobre los hombros de sus hijos fieles. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ahora a la raíz más profunda de ese vicio que corroe el espíritu de manera tan sutil. Y os pregunto con el corazón de un pastor que ha visto tantas almas ser nacidas por gracia, ¿no es la ingratitud el terreno fértil donde se planta esta duda maligna, creciendo hasta oscurecer toda la luz de la fe que Dios quiere derramar sobre nosotros? Mira lo que Pablo nos revela en Romanos 1:21, porque aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que estaban hinchados en sus pensamientos, y su necio corazón se oscureció, y hay la oscuridad voluntaria que surge cuando olvidamos dar gracias al Padre por las pequeñas y grandes cosas que hace cada día, permitiendo que la duda entre como un ladrón para robar nuestra paz y nuestra confianza en el Señor, que nunca falla. Reflexionad conmigo sobre cómo esta oscuridad se asienta poco a poco, hermanos míos, comenzando con un murmullo interior contra las circunstancias que el Señor permite que nos moldeen, y pronto el espíritu queda envuelto en sombras donde debería brillar la gratitud. Porque la Biblia nos muestra que la ingratitud es el primer paso para caer, llevando al corazón a valorar lo que falta en lugar de lo que ya ha sido dado abundantemente por amor divino. En la práctica de todo esto, empieza a dar gracias hoy a diario. Pon en papel o en tu corazón 3 cosas que el Señor ha hecho por ti esta semana. Di en voz alta, gracias Padre por tu fidelidad. Porque este hábito diario disuelve las raíces de la duda, mientras el sol derrite la niebla matutina, restaurando la visión clara de la bondad de Dios en medio de las pruebas de la vida. Recuerda la historia de los 10 leprosos, en Lucas 17, donde Jesús los sanó a todos camino para mostrarse a los sacerdotes. Pero solo uno volvió corriendo, el humilde samaritano, cayendo a los pies del Maestro y dando gracias con voz alta. Y Jesús le dijo que tu fe te salvó, mostrando que la gratitud completa la sanación, elevando el milagro físico a lo espiritual completo, mientras que los otros 9 estaban a mitad de la bendición por no haber regresado a dar las gracias. Queridos, ¿cuántas bendiciones incompletas llevamos porque olvidamos glorificar al Señor con sincera gratitud? Y esto es lo que alimenta el círculo vicioso de la duda. Pero ahora vemos que la siguiente etapa se acerca como una sombra mayor, donde el murmullo se apodera y conduce a la destrucción espiritual si no observamos.
Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas, dejas tu presencia en los comentarios, me hace feliz, porque al compartir así nos fortalecemos mutuamente en la fe que vence todo mal. Y cuando esta raíz de ingratitud no se corta, florece en el murmullo que destruye su interior, un veneno lento que corroe el alma como óxido sobre hierro, y escucha la fuerte advertencia en 1 Corintios 10:10. Ni murmuros, como algunos murmuraron y perecieron por el destructor, refiriéndose a los israelitas en el desierto que se quejaron de Moisés y de Dios a pesar de los milagros, y fueron consumidos por ángeles que ejercían justicia divina. La reflexión aquí es profunda. Hermanos míos, porque murmurar no es solo palabras vacías, revela un corazón rebelde que cuestiona la providencia del Padre, abriendo puertas al destructor espiritual que viene a robar, matar y destruir, como advirtió Jesús en Juan 10:10, dejando al espíritu seco y sin vida, donde debería rebosar de alabanza. Para aplicar esto en la vida cotidiana, cultiva un silencio agradecido ante la adversidad. En lugar de quejarse, sustituye el elogio, diciendo de todos modos que te alabo, Señor, que eres bueno. Y este silencio rompe el ciclo de murmullos como una presa que contiene el veneno antes de que se extienda por la casa y la familia. Piensa en la metáfora del veneno lento que el escorpión inyecta en su presa, paralizando poco a poco hasta la muerte inevitable, de modo que murmurar paraliza nuestro camino con Dios, impidiéndonos avanzar hacia las promesas. Pero el Señor nos llama a vigilar nuestra lengua y nuestro corazón para no caer en esta trampa fatal. Sin embargo, queridos, cuando el murmullo echa raíces sin resistencia, evoluciona hacia una rebelión interna aún más peligrosa, un levantamiento del ego contra la voluntad soberana del Padre, y eso es a lo que ahora vamos a enfrentar con la palabra infalible. Al final te espera un momento especial de oración. No abandones este video porque Dios haya preparado algo para ti. Quédate porque el Espíritu quiere hablar a tu corazón con un poder renovador. Esta rebelión interior comienza en silencio en el corazón, pero explota como fuego en seco cuando desobedecemos la voz de Dios, prefiriendo nuestro camino. Y Samuel confronta a Saúl en 1 Samuel 15:23, diciendo, ¿por qué la rebelión es como el pecado de la brujería, y la terquedad es como la idolatría y la adoración de ídolos? Porque rechazar el mandato del Señor es idolatrar nuestra propia comprensión y deseos. Reflexionad sobre cómo la duda se convierte en la idolatría de la duda misma, hermanos míos, colocando nuestros miedos y razonamientos humanos en el trono donde solo Dios debería reinar, robando la adoración debida al Creador y dejándonos vacíos de verdadera paz. La solicitud es clara y urgente. Sométete diariamente al Señor en oración, diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, como Jesús en Getsemaní, porque la sumisión rompe la rebelión como el agua apaga el fuego de la terquedad. Mira la historia de Saúl, rey ungido pero rebelde, cuando perdonó a Agag y al mejor del ganado contra el claro mandato de destruirlo todo, y así le quitaron el reino, mostrando que la rebelión interna nos priva de las bendiciones que Dios ha preparado. Queridos míos, Saúl cambió la obediencia por la terquedad, idolatrando su compasión humana por encima de la santa palabra, y el resultado fue la pérdida total de la unción. Pero no necesitáis repetir este error si ahora vigiláis vuestro corazón. Esto nos lleva al inevitable enfrentamiento con la crisis de identidad, que surge cuando la rebelión nos hace cuestionar quiénes somos en Cristo. Y es allí donde la palabra nos guía con una profunda renovación. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y en tu amén de fe, porque el Señor escucha el clamor de los suyos y responde con abundante misericordia. Cuando la rebelión no se doma,
genera una crisis de identidad espiritual en la que nos vemos a nosotros mismos como fracasos ante los ojos de Dios. Pero Pablo nos llama en Efesios 4:23 para renovarnos en el espíritu de tu mente, dejando el antiguo yo y vistiendo al nuevo creado en justicia y santidad. La reflexión sobre esta mente renovada es liberadora, queridos, porque muestra que la duda nos hace ver un espejo borroso de quiénes somos, distorsionando la imagen del niño amado que Dios ve, pero la renovación por la palabra limpia el cristal y revela nuestra verdadera identidad en Cristo, fuerte y victorioso. Aplica esto, declarando declaraciones bíblicas cada día. Pues soy más que un conquistador, para aquel que me amó en Romanos 8:37, hablando en el espejo la verdad del Señor sobre ti, porque las palabras de fe renuevan el espíritu como la lluvia refresca la tierra seca. Imagina un espejo empañado por la condensación de la duda, donde apenas reconoces el rostro, pero al limpiarlo con la verdad de las Escrituras, el reflejo claro revela la gloria de Dios en ti, restaurando la confianza perdida en las batallas de la vida. Hermanos míos, esta crisis nos deja vulnerables a una incredulidad crónica que endurece el corazón como una piedra, abriendo puertas a un retiro total si no actuamos según la palabra viva. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, creo que tu fe fortalece a los demás y juntos marchamos hacia la victoria que el Señor ha preparado. Esta incredulidad crónica se manifiesta como un endurecimiento gradual del corazón, haciendo oídos sordos a la voz del pastor, y Hebreos 3:12 nos advierte: He aquí, hermanos, no sea que en alguno de vosotros no haya un corazón malvado de incredulidad que se aparte del Dios viviente, porque la apostasía comienza con ese endurecimiento sutil que nos aleja del maná diario de la gracia. Reflexiona sobre cómo los israelitas en el desierto vieron milagros, pero murmuraron y dudaron, vagando 40 años hasta morir sin entrar en la tierra prometida, mostrando que la incredulidad roba la herencia preparada por el amoroso Padre. La aplicación es escuchar la palabra cada día con el corazón abierto, meditando sobre ella como David en el Salmo 119, dejando que penetre y suavice a los endurecidos, para que fluyan en plena obediencia. En la historia de los israelitas, Moisés les exhortó a creer en las promesas, pero el miedo y la duda los llevaron a rebelarse, pereciendo en el desierto, mientras una nueva generación entraba en Canaán por fe. Y por eso Dios nos llama a no repetir viejos errores, sino a avanzar confiados en su fidelidad inmutable. Queridos seres unidos, este endurecimiento conduce al punto álgido de la adicción a la apostasía espiritual, una gran y peligrosa alejación que la Biblia profetiza, y es hora de vigilar urgentemente la misericordia divina. La culminación de este vicio llega en la apostasía espiritual, el gran abandono de la verdadera fe, y Segundas Tesalonicenses 2:3 nos advierte que nadie debe engañaros de ninguna manera, porque no llegará hasta que la apostasía venga primero y se revele el hombre del pecado, el hijo de la perdición, mostrando que antes del final los corazones endurecidos se rebelarán abiertamente contra la verdad. Reflexiona sobre esta gran distancia como una erosión rocosa por el viento constante de la duda, donde lo firme se va derrumbando gradualmente hasta el colapso total, dejando al espíritu expuesto al juicio sin la armadura de la fe. La aplicación es vigilancia constante, orando para no caer en la tentación y observando cómo Jesús ordenaba, examinando el corazón diariamente a la luz de la palabra para detectar signos tempranos de abstinencia. En la metáfora de la erosión rocosa, lo que comienza como una brisa ligera se convierte en una tormenta destructiva, por lo que la duda desprotegida carcome la fe hasta el precipicio de la apostasía, pero el Señor nos guarda si clamamos a tiempo.
Hermanos míos, gracias a Dios que hay una inversión posible gracias a una fe simple y honesta, un grito que mueve los cielos y rompe las cadenas más fuertes. El gancho para la inversión viene de la fe confesada en medio de la debilidad. Y en Marcos 9:24, el padre del niño epiléptico grita, «Creo, ayuda a mi incredulidad», después de que Jesús dice que todo es posible para quien cree, mostrando que el Señor honra el llanto honesto, incluso mezclado con duda. Reflexionad sobre este grito como la llave que abre las puertas cerradas del alma, queridos, porque Dios no requiere perfección, sino sinceridad, usando nuestra debilidad para manifestar su poder, como en 2 Corintios 12:9. La aplicación es confesar la debilidad diariamente en la oración, diciendo, Señor, creo, pero ayudo cuando falta, entregando la duda al pie de la cruz para recibir la fe multiplicada. En la historia de este padre desesperado, el hijo fue poseído por un espíritu que lo arrojó al fuego y al agua desde pequeño. Los discípulos no pudieron expulsarlo, pero Jesús lo liberó tras el grito del Padre, diciéndole que tu fe te salvó, demostrando que la fe honesta activa el milagro incluso en la imperfección humana. Queridos, este grito nos lleva ahora a las profundas implicaciones de esta reversión, verdades que cambiarán la forma en que veis todo el camino espiritual de ahora en adelante. Queridos hermanos y hermanas, una de las implicaciones más dolorosas de esta duda esclavizada por el Espíritu es cómo bloquea nuestras oraciones, dejándolas sin respuesta como un grito en el viento vacío. Y Santiago 1:6-7 nos advierte claramente que quien no pide en fe, nada no es como la ola del mar arrastrada por el viento y lanzada de un lado a otro, pues tal hombre no supone que recibirá nada del Señor, porque la duda agita el corazón como un mar tormentoso, impidiendo que la súplica llegue al trono de la gracia con la pureza que mueve los cielos. Reflexionad conmigo sobre este viento agitado que nos lleva de un lado a otro, hermanos míos. ¿Cómo nos roba la certeza de la respuesta divina que Jesús prometió en Marcos 11:24, cuando dijo que lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y lo tendréis? Pero la duda contamina la fe, haciéndola ineficaz, y el espíritu sufre con las puertas cerradas donde debería haber un flujo de bendiciones del buen Padre. En la práctica, cultiva la fe pura en las oraciones matutinas, declarando antes de preguntar, creo que oyes y respondes según tu voluntad perfecta, porque esto ancla el alma y transforma las súplicas en testimonios vivos de poder divino. Imagina un barco a la deriva en el vasto océano sin timón ni ancla, balanceándose con las olas caprichosas, de modo que el espíritu dudoso permanece sin dirección ni puerto seguro, pero el Señor quiere darte el timón de la fe para navegar sano y salvo hacia las aguas tranquilas de su paz. Queridos míos, este bloqueo en la oración no se detiene en nosotros, sino que se transmite generacionalmente como una amarga herencia, afectando a hijos y nietos si no rompemos los ciclos por la misericordia de Dios. Y vean Éxodo 25, donde el Señor declara que visitar la iniquidad de los padres en los hijos a la 3ª y 4ª generación de los que me odian, sino mostrar misericordia a quienes me aman y guardan mis mandamientos, revelando cómo los pecados no confesados pasan como malas semillas sembradas en la tierra familiar. La reflexión sobre esta inequidad generacional es urgente, queridos, porque vemos en las familias actuales los mismos patrones de duda y rebeldía de padres repitiendo en sus hijos, robando bendiciones prometidas y perpetuando el dolor cuando Dios quiere una restauración completa hasta 1000 generaciones para los fieles. Para aplicar, comienza a romper estos ciclos con oraciones específicas de renuncia, declarando en el nombre de Jesús que rompo toda maldición generacional de duda y libero la bendición de la fe sobre mi descendencia,
porque la cruz de Cristo tiene poder para detener toda cadena de maldad. En la historia de las generaciones israelitas, vemos a Abraham creyendo, pero su nieto Esaú cambió el derecho de nacimiento por lentejas, mostrando dudas sobre el valor de las promesas. Y así las generaciones oscilaron entre la fe y la incredulidad, hasta que Jesús vino a restaurarlo todo. Pero el Señor nos llama hoy a ser quienes rompamos el ciclo viviendo la obediencia. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu gusto y apúntate para que más almas encuentren este camino de verdadera liberación. Esto nos lleva a la prueba definitiva de la incredulidad suprema, que limita incluso el poder de Dios en nuestras vidas, como ocurrió en Nazaret. Y Mateo 13:58 nos dice que no hizo muchos milagros allí por su incredulidad, porque incluso Jesús, Hijo de Dios, respetaba la fe o la falta de ella. Reflexionad sobre este poder limitado por la duda, hermanos míos, cómo crea un suelo infértil donde las semillas del reino no germinan, impidiendo sanaciones, milagros y liberaciones que el Padre quiere derramar abundantemente sobre quienes creen sin reservas. La aplicación es creer colectivamente en comunidad, orando unos por otros como en Mateo 18:19, donde Jesús promete que si 2 de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que preguntéis, será hecha por el Padre que está en los cielos, porque la fe unida multiplica el poder divino. En el suelo infértil de la duda, nada brota, pero cuando aramos con la palabra y regamos con oración sincera, cosechamos frutos eternos, transformando los desiertos en jardines del Señor. Queridos míos, la recompensa de la fe pura es como bálsamo para todas las heridas acumuladas. Y Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de quienes lo buscan, mostrando que la fe es el placer del corazón divino que conduce a recompensas celestiales. Reflexionad sobre cómo complacer a Dios activa su fiel recompensa, queridos, porque el Padre se deleita en los niños que lo buscan con todo su corazón, derramando gracia sobre la gracia como la lluvia en el momento adecuado. La aplicación es buscar diligentemente, leyendo la palabra por la mañana y rezando sin cesar durante todo el día, porque la diligencia en la fe atrae el favor del Altísimo, como un imán atrae un metal precioso. En la historia de Abel, en Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mayor que Caín, por el cual obtuvo testimonio de ser justo, pues Dios testificó de sus ofrendas y aún habla por ellas, aunque esté muerto, mostrando que la fe pura en el sacrificio simple agradaba a Dios, mientras que las obras sin fe fueron rechazadas. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida, porque Dios ha preparado algo especial para ti, porque el Padre quiere sellar estas verdades en tu corazón ahora. Los pasos radicales contra la duda comienzan filtrando la mente como un centinela fiel, y Filipenses 4:8 nos guía sobre lo que es más excelente. Y finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es hermoso, lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay alabanza en ella, piénsalo, porque los pensamientos verdaderos levantan muros contra invasores espiritual. Reflexionad sobre una mente filtrada como un jardín bien cuidado, hermanos míos, donde solo se plantan buenas semillas expulsando malas hierbas de la duda que asfixian la palabra, restaurando una paz profunda interior. La aplicación es enumerar verdades bíblicas a diario,
como que soy el Hijo amado de Dios, que la cruz me perdona, que tengo victoria en Cristo, que leo en voz alta para imbuir el espíritu y renovar fuerza como águilas. En la metáfora del guardia en la puerta de la antigua ciudad, que vigila día y noche contra los enemigos, filtra cada pensamiento que pregunta si proviene de Dios o del acusador, rechazando lo que no edifica y abrazando lo que glorifica al Padre. Queridos míos, esta guardia conduce a la batalla decisiva donde levantar el escudo de la fe es esencial, y Efesios 6:16 sobre todo, pero tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos ígneos del maligno, porque el enemigo dispara flechas de duda, acusación y miedo para derribarnos, pero la fe los extingue como el agua en llamas. Reflexionad sobre estos dardos de fuego como flechas de fuego que queman el alma si no se desvían, queridos. Pero el escudo de la fe nos cubre por completo, protegiendo cuerpo, alma y espíritu en la guerra espiritual diaria. La aplicación es levantar el escudo declarando en fe las promesas del Señor, ya que nadie me condenará en Romanos 8:1, orando con valentía, sabiendo que es mayor lo que hay en nosotros que lo que hay en el mundo, en 1 Juan 4:4. En la historia de David contra Goliat, en 1 Samuel 17, él levantó la fe como escudo, diciendo: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vendré contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, y una piedra derribará al gigante, demostrando que la verdadera fe gana batallas imposibles. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y ayudar a otros a levantar el escudo en la batalla por el alma. Esta batalla decisiva nos prepara para la plena liberación que llega en la oración conjunta, donde el Espíritu Santo sella todo lo que la palabra ha sembrado en nosotros hoy. Oremos juntos ahora, hermanos y hermanas, alzando nuestros corazones al Padre Celestial que nos ama con amor eterno, y comienzo invocando la poderosa protección del Salmo 91, donde está escrito que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará, diciendo: Diré del Señor que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y no te ocurrirá maldad, habita en el refugio del Señor. Padre, para que la duda no encuentre lugar en tu alma. Gracias, Señor, por tu palabra viva que hoy nos ha revelado el vicio de la duda como esclavitud espiritual. Gracias por cada verdad compartida que ilumina nuestros caminos y nos libera de las cadenas invisibles. Te damos gracias por ser fiel al enseñarnos por la Escritura y por tu Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad, como se prometió en Juan 16:13. Danos ahora fuerza, oh Dios, para aplicar todo lo que hemos aprendido, fortalecer nuestro débil espíritu, renovando la mente en Romanos 12:2, concedernos sabiduría para filtrar pensamientos y creer sin dudar, como en Santiago 1:5, donde das generosamente a todos sin reproches, dirige nuestros pasos para que la fe crezca y la duda sea expulsada, como en Hebreos 11:1, ahora por la fe somos salvos de la incredulidad que nos separó de ti. Padre, clamo por liberación espiritual para todo el que escucha. Clamamos por romper todo ciclo de duda e incredulidad en el nombre de Jesús. Protección contra dardos ígneos del maligno, como en Efesios 6:16. Crecimiento en la fe que mueve montañas en Mateo 17:20 para todos los que diligentemente buscan agradarte, como en Hebreos 11:6. Porque las familias, Señor, salva a los niños que están lejos, como en Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesús, y vosotros seréis salvos. Tú y tu familia, restaurad los hogares divididos con armonía del Salmo 133, donde es como aceite precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón,
proveed para las necesidades económicas, como en Filipenses 4:19. Dios mío, según sus riquezas, proveerá todas vuestras necesidades en gloria en Cristo Jesús. Sana los corazones heridos, oh Padre, como en el Salmo 147:3, que sanas a los corazones quebrantados y enfadas sus heridas, otorga paz que va más allá de toda comprensión, en Filipenses 4:7, a las ansiedades que privan el sueño, alegra las almas con el aceite de la alegría, en Isaías 61:3, en lugar del espíritu de la tristeza. Da salud al cuerpo como en 3 Juan 1:2, amado por encima de todos, prospera y saluda mientras prospera tu alma. Restaura fuerza en Isaías 40:31, pero quienes esperan en el Señor renovarán su fuerza y montarán con alas como águilas. Invito a cada uno a entregar ante el Señor toda carga de duda e incredulidad, como en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que trabajaréis y estáis cargados, y os daré descanso. Cambiad el peso por el yugo fácil de Jesús, que entrega y renueva. Entregad vuestro corazón al Rey de Reyes, que gobierna con amor y poder. En el nombre de Jesús, declaro que estas oraciones están selladas en el cielo y que las respuestas llegarán, porque en 1 Juan 5:14 tenemos confianza en esto que pedimos según su voluntad. Él nos oye, Padre. Bendice abundantemente toda vida que clamó contigo hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje a través de la palabra, donde hemos visto como la peor adicción al espíritu. La duda nos esclaviza, pero la fe nos libera por completo. Y en 1 Pedro 1:9, recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, encontramos el ancla final para cada lucha espiritual que enfrentamos día tras día. Piensa ahora en cómo aplicar todo esto en tu vida diaria, querida, identificando pensamientos dudosos y sustituyéndolos por verdad bíblica que edifica, viviendo con gratitud diaria que repele los murmullos y una sumisión total que rompe rebeliones internas, porque Dios te ha elegido para escuchar este mensaje hoy a través de estas enseñanzas y quiere ver una transformación real en tu corazón y en tu hogar. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas verdades eternas. Eres una pieza fundamental aquí en la familia espiritual que se forma en este canal. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho, activando la campana para no perderte ninguna palabra del Señor que vendrá. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde qué ciudad o lugar estás observando y sientes en tu corazón. Comparte lo que Dios ha tocado en ti a través de este mensaje para que podamos orar juntos los unos por los otros. Tu historia importa para Dios y también para nosotros que caminamos en esta fe común. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo con vosotros, hermanos míos. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños, tal como he enseñado celosamente por la palabra. No dejéis que esta oportunidad se os escape. El siguiente paso de vuestro camino de fe está a vuestro alcance. Caminemos juntos porque el Padre tiene más revelaciones que darnos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora, viendo el próximo vídeo en mi canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él, sigamos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es mayor y su presencia es nuestra fuerza. Confía en Él y Él hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendecirá y espero con ilusión verte en el próximo video con más bendiciones de la palabra viva.